Muy buenos días, mi nombre es Eduardo Chávez de Pierola, soy el gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros y en esta oportunidad quiero agradecer a la invitación que nos trasladó la Sutran para acompañarlos en una capacitación sobre el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. El SOAT y su impacto tras 18 años de su creación. Yo creo que la primera pregunta para nuestros amigos es respondernos qué es el SOAT. El SOAT es un seguro obligatorio de accidente de tránsito que cubre los riesgos de muerte y lesiones de los ocupantes de un vehículo automotor y de los peatones que hayan resultado afectados en un accidente de tránsito en que dicho vehículo haya participado. ¿Qué cubre el SOAT? Cubre los daños que puedan sufrir los ocupantes, las lesiones que puedan sufrir los ocupantes del vehículo y los peatones. Es importante distinguir que no se cubren daños materiales. En este contexto, yo creo que vale la pena hacernos una pregunta. ¿Qué pasaba antes de la vigencia del SOAT desde el año 2002? El seguro obligatorio de accidente de tránsito está vigente desde el año 2002. Antes, literalmente, cuando una persona sufría un accidente de tránsito, lamentablemente, es duro decirlo, se quedaba tirada en la pista. Si es que no existía detrás un seguro que se hiciera cargo de los gastos de su recuperación. Si esta persona lamentablemente no tenía recursos o el chofer y propietario no se hacían cargos de su atención, esta persona podía fallecer en la pista. ¿Cuáles son los antecedentes legislativos del SOAT? Queremos referirnos específicamente al marco legal vigente. Uno es la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que es la Ley 27.181. El otro es el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios, que es el Decreto Supremo 049-2000 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y después el texto único ordenado, que salió el año 2002 y que se aprobó por Decreto Supremo 024-2002. Finalmente, la Resolución Ministerial 306 del 2001, publicada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que aprueba el formato único del SOAT. ¿Qué coberturas nos brinda el SOAT? Como dijimos hace unos minutos, es un seguro de accidentes personales y quisiéramos insistir en que no cubre daños materiales. Y esto es importante para más adelante cuando vamos a diferenciar lo que es el SOAT del seguro convencional de vehículos. ¿Qué coberturas brinda? Brinda 4 unidades impositivas tributarias vigentes a la fecha del accidente. Este año 2020 la UIT ha sido fijada por el gobierno a comienzos de año en 4.300 soles. Por consiguiente, la cobertura de muerte del SOAT es 17.200 nuevos soles. Producido un accidente de tránsito, de acuerdo al orden de precedencia establecido en el SOAT, los familiares acceden a esta indemnización en un tiempo récord de 10 días calendarios. La otra cobertura es la de invalidez permanente, hasta 4 unidades impositivas tributarias, esto es 17.200. Y es hasta, porque dependiendo del grado de menoscabo de la persona, se va a indemnizar. En el SOAT, en el texto único ordenado, aprobado por Decreto Supremo 024/2002, aparece una tabla, invalidez permanente. Y en función de los porcentajes que ahí aparecen, se va a indemnizar la invalidez permanente, parcial o total, hasta 4 unidades impositivas tributarias. Otra cobertura es la incapacidad temporal. Esta cobertura es hasta una UIT y se indemniza en función de la remuneración mínima vital establecida por el gobierno, que al día de hoy es 930 soles. Por consiguiente, esta cobertura nos va a alcanzar para poco más de 4 meses, caso una persona sufra una incapacidad temporal derivada de un accidente de tránsito. Tenemos también gastos médicos hasta 5 UITs, esto es 21.500 nuevos soles. Y dependiendo del diagnóstico de la persona, se va a poder atender hasta 5 unidades impositivas tributarias. Y finalmente, tenemos la cobertura de gastos de sepelio hasta una UIT, esto es 4.300 nuevos soles. ¿Qué empresas comercializan el SOAT al día de hoy?
Nuestras asociadas al interior de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros que comercializan el SOAT son las siguientes: La Positiva, Mafre, Crecer, Interseguro, Pacífico, RIMAC, Protecta Security. Próximamente se va a sumar a esta relación la empresa Qualitas. En este estado de la presentación me parece importante contarles un poquito del importe de las indemnizaciones que hemos asumido como industria de seguros desde el año 2002, en que se creó el SOAT, hasta la fecha. Estamos hablando de aproximadamente 2.740 millones de soles. Esta es una cifra muy, muy importante. 2.740 millones de soles aproximadamente. ¿Qué ha posibilitado esto? Esto ha posibilitado que las personas que sufrieron un accidente de tránsito hayan recibido atención oportuna y hayan podido recuperarse. Y si lamentablemente las personas fallecieron en el accidente de tránsito, ha posibilitado que sus familiares, de acuerdo al orden de precedencia establecido en el marco legal vigente, hayan accedido a una indemnización. En ambos casos, sea para la atención médica o sea para el pago de las indemnizaciones, estas se hacen en un tiempo récord de 10 días calendario, una vez presentada la documentación exigida por la compañía de seguros. Y sobre todo, sin investigación ni pronunciamiento de autoridad alguna. Eso es muy importante. Para acceder a los beneficios del SOAT, no es necesario que la policía emita un atestado policial, se haga una investigación, se establezcan las responsabilidades del accidente. El SOAT paga siempre, sí o sí, sin investigación ni pronunciamiento de autoridad alguna, y como decimos, en el plazo récord de 10 días calendario. Esta suma de dinero a la que estamos refiriéndonos es importante, porque hace unos minutos me refería que antes de la vigencia del SOAT, lamentablemente las personas que sufrieron un accidente de tránsito no tenían recursos para su atención, o la atención era asumida por el chofer y propietario, podían fallecer como consecuencia de accidente de tránsito, ¿no? Las compañías de seguros han posibilitado que la gente acceda a una atención oportuna, como he mencionado. Entonces estamos coincidiendo en esta capacitación la importancia de tener contratado el SOAT. Más aún, en este extremo queremos referirnos a dos cosas. El no mantener contratado el SOAT genera una multa de 12% de la UIT. Esto es 504 soles, con la UIT vigente a la fecha. Yo acá me hago una pregunta. En la ecuación, ¿es rentable o no mantener contratado mi SOAT? La respuesta, sin ninguna duda, es sí. Claro que es rentable, porque más allá de estar protegido y proteger a la gente ante la eventualidad de un accidente de tránsito, y mañana más tarde, durante una fiscalización, identifican que yo no tengo contratado el SOAT, voy a tener que pagar los 504 soles que me refiero, voy a tener que pagar la grúa por la cual se lleva mi vehículo al depósito, voy a tener que además pagar el depósito del vehículo. Todos esos gastos suman alrededor de 1.000 soles y se van a incurrir cada vez que en una fiscalización identifiquen que yo no tengo contratado el SOAT. Yo creo que la respuesta es evidente, ¿no? Claro que vale la pena tener contratado mi SOAT durante todo el año, ¿no? Además, es importante recordar que el año pasado se publicó el decreto de urgencia 019/2020, el cual tipifica como delito en el Código Penal no mantener contratado el SOAT para prestar el servicio público de pasajeros, estableciendo una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Por consiguiente, yo creo que la respuesta se cae madura y es importante contratar el SOAT todas las personas que tenemos un vehículo. Lamentablemente, al día de hoy, el porcentaje de incumplimiento después de 18 años de entrada de vigencia del SOAT todavía sigue siendo importante. Estamos hablando de un 30% de incumplimiento del parque automotor si no consideramos vehículos menores.
Esto quiere decir que de cada 10 vehículos, solamente 7 tienen contratado el SOAT. Y si a este universo de vehículos o a este parque automotor lo vemos de forma completa y le agregamos vehículos menores, nos referimos a motos lineales y a mototaxis, el incumplimiento es del 80%. Esto quiere decir que solamente 2 vehículos de cada 10 de vehículos menores tienen contratado un SOAT. De verdad es una cifra escalofriante y evidencia que hay mucho trabajo por hacer de todos los actores al interior del SOAT. La policía, el ministerio y las propias compañías de seguros, a través de nuestra asociación, con información en los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Es un trabajo en equipo para lograr que la penetración del SOAT sea del 100%. Yo asumo que en este momento de la capacitación, las personas que lamentablemente sufrieron un accidente de tránsito y había un SOAT emitido por una compañía de seguros, se están preguntando, ¿y qué pasa si la compañía de seguros me pide un documento que no esté establecido como requisito en el marco legal vigente? ¿Qué pasa si el médico auditor de la compañía de seguros establece una indemnización por incapacidad menor a la establecida por mi médico tratante? ¿Qué pasa, por ejemplo, si la compañía de seguros, a pesar de que el marco legal vigente establece que debe pagarme en 10 días calendario, se demora en la evaluación de mi caso? Hay que contarles a nuestros amigos que tenemos varias instancias para presentar su reclamo. La primera instancia natural es en la propia compañía de seguros. Ahí tenemos 2 caminos. El primero de ellos, presentar su reclamo, ya sea de forma virtual a través de la página web de la compañía o en forma presencial, y la compañía de seguros tiene 30 días calendario para pronunciarse sobre nuestro reclamo. La otra alternativa es ingresar a la web del Indecopi. Ahí se encuentra alojado un link que se llama Aló Seguros. En el marco de un convenio que tiene la Asociación de Seguros con el Indecopi, el usuario puede ingresar a ese link y presentar su reclamo. Automáticamente ese reclamo llega en línea a la compañía de seguros y la compañía de seguros tiene 7 días útiles para pronunciarse sobre ese reclamo. Otra alternativa es presentar su reclamo al propio Indecopi, sea en un reclamo o una denuncia. Puede también presentar su reclamo en la plataforma de atención al usuario de la Superintendencia de Banca y Seguros, o puede finalmente también presentar su reclamo en la Defensoría del Asegurado. ¿Qué es la Defensoría del Asegurado? Es una institución creada por las compañías de seguros el año 2000, la fecha ya tiene 20 años, ya es mayor de edad esta Defensoría del Asegurado, y tiene por objeto resolver las controversias que se susciten entre nuestros asegurados y la compañía de seguros. Es una instancia totalmente gratuita y se puede presentar su reclamo ahí y más o menos el procedimiento dura alrededor de 90 días calendario. Se presenta el reclamo, se deriva a la compañía para que haga sus descargos, los miembros de la Defensoría del Asegurado, que son 4 vocales, citan a una audiencia, ambas partes presentan sus posiciones y tras eso estos señores emiten una resolución. Esa resolución tiene carácter vinculante para la compañía de seguros. Esto quiere decir que es de obligatorio cumplimiento para la compañía de seguros. Y en caso la resolución sea desfavorable para la persona que presentó su reclamo, esta persona mantiene indemne su derecho de acudir a cualquiera de las instancias a que nos hemos referido anteriormente. Siempre nosotros somos muy activos en nuestra asociación para difundir el SOAT, porque estamos convencidos de la nobleza de un seguro de este tipo. Estamos convencidos de que el SOAT, como hemos mencionado hace unos minutos, ha posibilitado que la gente acceda a una atención oportuna y al pago de indemnizaciones en forma oportuna. Sin embargo, siempre recibimos, sea a través de la vía telefónica,
sea a través de nuestra página web o inclusive en un programa de radio que teníamos hasta antes de la pandemia y que se ha suspendido en esta coyuntura, se llamaba Los Seguros, donde alcanzamos información utilitaria de los diferentes de seguros a nuestros oyentes y al público en general, entre ellos el SOAT. Siempre surgen preguntas y hemos hecho un resumen en esta oportunidad de algunas preguntas tipo que nos gustaría compartir con la gente, porque estamos seguros que en más de una oportunidad se han preguntado tipo de cosas. La primera de ellas: soy conductor y hago servicio de taxi por aplicativo, eventualmente. ¿Debo pagar el SOA particular o el SOA para taxis? Por ejemplo, el señor Eduardo Chávez, quien les habla, se desempeña como gerente legal de la Asociación Peruana de Seguros, pero él entiende que cuando se dirige a la asociación o de regreso a su domicilio, él puede hacer taxi por aplicativo. La respuesta es: yo tengo que declarar a la compañía de seguros que hago servicio público, por más que sea eventualmente, y comprar un SOAT de servicio público, para que mañana más tarde, una vez que la compañía asuma esos gastos, no voltee y me toque la puerta para recuperar esos gastos. ¿Y por qué? Porque de acuerdo al marco legal vigente, la compañía de seguros siempre tiene que pagar. Pero si fue sorprendida por su asegurado, y su asegurado le declaró uso particular cuando también usaba el vehículo para hacer transporte de pasajeros, en este caso taxi, la compañía de seguros, una vez efectuado el gasto, va a voltear, le va a tocar la puerta al asegurado y le va a decir: devuélveme lo que yo gasté, porque yo pagué por mandato expreso de la norma, pero así como la norma me obliga a pagar, en estos casos me obliga a recuperar lo gastado de ti porque no me declaraste el uso correcto del vehículo. Otra pregunta que surge siempre, que la escuchamos siempre en los medios de comunicación inclusive: ¿para qué contrato el SOAT? Yo tengo un seguro privado, un seguro convencional de vehículos. Inclusive las coberturas son mucho más grandes. Bueno, aquí es importante distinguir lo que es un seguro obligatorio de accidente de tránsito como el SOAT y un seguro privado, un seguro convencional de vehículos. Muy cortito. El SOAT, dada su naturaleza obligatoria, tiene una finalidad social. Y esta finalidad social exige que ninguna compañía quede desamparada. Ninguna persona quede desamparada si hay un accidente de tránsito, independientemente que el chofer haya ido a excesiva velocidad, haya estado manejando bajo el influjo de drogas, haya estado manejando en estado etílico. Siempre se paga al agraviado, sin investigación ni pronunciamiento de autoridad alguna, en el plazo de 10 días calendario. Sin embargo, en un seguro convencional de vehículos, los términos contractuales están establecidos en la póliza. Dada su naturaleza, exigen incorporar en la póliza algunas exclusiones. Por ejemplo, si mi asegurado me declara uso particular y hace taxi, como hablábamos hace unos minutos, la compañía no va a asumir ningún tipo de indemnización. Si el asegurado comete una infracción grave al reglamento de tránsito, por ejemplo, yendo a una excesiva velocidad, a una velocidad no permitida para el tipo de bien que se desplaza, la compañía de seguros no va a atender ni va a asumir las consecuencias del accidente de tránsito. Igual situación se presenta si el asegurado lamentablemente está manejando bajo el influjo de drogas o está manejando en estado etílico. Recordarle a nuestros amigos que el límite máximo permitido es 0.5 gramos por litro de alcohol en la sangre. En exceso de eso, la compañía de seguros va a rechazar el siniestro, va a rechazar las consecuencias del accidente de tránsito y lamentablemente las personas que participaron en el accidente van a tener que asumir sus gastos con su propio bolsillo o en todo caso el chofer y propietario de ese vehículo. Nos preguntan también cuáles son las exclusiones del SOAT. El SOAT podemos decir que cubre
en el 99.9% de los casos. Y solamente el marco legal vigente establece 3 o 4 exclusiones, principalmente cuando el vehículo es usado en carreras de automóviles, cuando los accidentes de tránsito se producen fuera del territorio de la República o cuando se producen en vías no abiertas al público. Este extremo sí me gustaría comentarlo. Desde el año 2002 a la fecha, se ha creado una serie de jurisprudencia a nivel de Indecopi, a nivel de las Cortes, estableciendo qué vías son no abiertas al público. Por ejemplo, es común que se presente un accidente de tránsito en un terminal de una empresa de transporte. ¿Es una vía abierta al público? Es la pregunta. La jurisprudencia ha establecido que sí es una vía abierta al público. Se produce un accidente en el terminal del Callao y ya está establecido que también es una vía de uso al público, al igual que una playa de estacionamiento. Entonces, es importante la jurisprudencia para aclarar algunas dudas que se puedan presentar. Otra exclusión, por ejemplo, y con esto nos terminamos el tema de las exclusiones, es cuando el accidente se produce por circunstancias ajenas a la circulación del vehículo. Y yo recuerdo un caso de un vehículo en una carretera de penetración en la Sierra de la Libertad de Trujillo, que hubo un deslizamiento, cayeron algunas piedras y como consecuencia de ese deslizamiento, ese vehículo sufrió un accidente de tránsito y una persona falleció. La compañía de seguros rechazó el siniestro porque entendían que ese deslizamiento era un hecho ajeno a la circulación del vehículo. Sin embargo, el Indecopi se pronunció estableciendo que en una carretera de penetración en la Sierra de la Libertad no era un hecho ajeno a la circulación de vehículos ese deslizamiento, porque continuamente se producían esos deslizamientos y obligó en ese caso a la compañía de seguros a asumir las consecuencias de ese accidente. Es evidente que se van a presentar una serie de casos, justamente son las Cortes o en el Indecopi o las propias compañías al interior de un reclamo que van a ir estableciendo si esos supuestos que son atípicos van a estar o no cubiertos por el SOAT. Otra pregunta que nos dicen nuestros amigos, si el SOAT va a cubrir siempre, independientemente que yo esté bajo dosaje etílico, ¿es necesario que yo pase el dosaje etílico? Sí, sí es necesario. ¿Por qué? Porque si bien la compañía de seguros, por mandato expreso de la ley, va a cubrir la consecuencia del accidente, en la relación interna de aseguradora y asegurado o contratante, esta persona sabe que esas circunstancias, como manejar en estado etílico, manejar bajo el influjo de drogas, cometer una infracción grave al reglamento de tránsito, son situaciones que agravan el riesgo. Y en consecuencia, la compañía de seguros, luego de pagar, va a poder recuperar esas sumas de dinero del asegurado, de la persona que conducía el vehículo. Por eso es importante pasar los adjetivos. Muchas veces también nos preguntan, señores, Asociación de Seguros, ¿qué es el SOAT provincial? El SOAT provincial no existe. Lo que existe son los certificados de accidentes de tránsito, que son emitidos por asociaciones de transportistas solamente para el transporte público de pasajeros y en el departamento o región donde es emitido. Lo grafico con un ejemplo. Si yo soy taxista y considero que un SOAT es muy caro y compro un certificado de accidente de tránsito de una AFOCAT, estas asociaciones de transportistas, única y exclusivamente, y lo compro en Lima,
me voy a movilizar, me voy a poder movilizar en el departamento de Lima. Si yo salgo del departamento de Lima, por ejemplo, quiero llevar pasajeros a Ica y se produce un accidente de tránsito, la FOCAT no va a cubrir esos accidentes porque única y exclusivamente tenían autorización para circular en el departamento de Lima. Esa es la principal diferencia con el SOAT. El seguro obligatorio de accidente de tránsito SOAT tiene cobertura a nivel nacional. Si yo compro un SOAT, voy a poder transitar durante toda su vigencia libremente, desde Tumbes hasta Tacna, y no va a haber ninguna circunstancia de la cual la compañía de seguros tuviera responsabilidad. Nos preguntan también en muchas ocasiones cuál es el plazo de prescripción establecido por el SOAT. Y si esas indemnizaciones que no son pagadas por la compañía de seguros se quedan en el bolsillo de la compañía de seguros. Esa afirmación es totalmente falsa. Les explicamos. La gente tiene para cobrar una indemnización hasta 2 años desde la fecha en que se produjo el accidente de tránsito. Por ejemplo, hablemos de la cobertura de muerte. Durante ese plazo de 2 años, las compañías de seguros, porque además así está recogido en el marco legal vigente, publican en forma recurrente, en forma mensual, en su página web, las indemnizaciones no cobradas, para que la gente pueda identificar a los familiares y acercarse a la compañía de seguros. También están obligados a publicarlo en un diario de circulación nacional y en un diario de la localidad en que se produjo el accidente de tránsito. No solo en castellano, sino también en el idioma o lenguaje de la localidad donde se produjo el accidente de tránsito. Por ejemplo, en quechua, en aymara. Esta relación también se encuentra publicada en la página web de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros. ¿Qué queremos decir con esto? Que existe un esfuerzo importante desplegado por las compañías de seguros para que los familiares de una persona que falleció en un accidente de tránsito puedan tomar conocimiento de la existencia de esta indemnización, puedan realizar los trámites ante la compañía de seguros para cobrarla. ¿Qué pasa si transcurridos 2 años las indemnizaciones por muerte no son reclamadas por los familiares? En ese momento, esas indemnizaciones son enviadas al Fondo de Compensación del SOAT. ¿Qué es el Fondo de Compensación del SOAT? Es un fondo que existe al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual es alimentado o que se genera con el 1% de las ventas de SOAT que hacen las compañías de seguros, con el 1% de las ventas que hacen las AFOCAT, con donaciones, con las multas que impone la policía cuando una persona no tiene SOAT, y como hemos dicho, con las indemnizaciones no cobradas por los familiares de una persona que falleció en un accidente de tránsito. Ese fondo al día de hoy es alrededor de 50 millones de soles. Tiene por objeto pagar indemnizaciones a las personas que sufrieron un accidente de tránsito y que el vehículo se dio a la fuga y no pudo ser identificado. Son 2 exigencias. Se dio a la fuga y no pudo ser identificado. Porque si se da a la fuga y es identificado, alguien tomó la placa, la compañía de seguros que emitió ese SOAT tiene que respaldar, tiene que asumir las consecuencias del accidente de tránsito. Por eso que son 2 exigencias. En ese contexto, cualquier persona que sufrió un accidente de tránsito se puede acercar al Fondo de Compensación del SOAT y acceder a los gastos médicos. O en su defecto, los familiares acceder a la indemnización de 4 unidades impositivas tributarias. El fondo solamente paga
la cobertura de muerte y los gastos médicos hasta 5 UITs. ¿Cuál es el plazo que tienen las personas para reclamar al Fondo de Compensación del SOAT? Al día de hoy es un año. Un año que tienen las personas para acercarse al Fondo de Compensación del SOAT para reclamar. Nosotros como asociación hemos presentado algunas iniciativas al Fondo de Compensación del SOAT para utilizar ese fondo importante que se ha generado a lo largo de los años, que como decimos ahora son alrededor de 50 millones de soles. Un estacionado, valga la palabra, en el MTC. Por ejemplo, hemos sugerido que en adición a la cobertura de muerte y de gastos médicos, también las personas puedan acceder a una indemnización por incapacidad, por invalidez permanente, puedan acceder a otro tipo de indemnización. Quisiera corregir en este momento una información que les acabo de dar. Lo que cubre el fondo es gastos de sepelio y gastos médicos. Y la propuesta de la Asociación de Seguros es para que además se pague adicionalmente la cobertura de muerte y la cobertura de invalidez o incapacidad temporal. Le hemos propuesto además al Fondo de Compensación del SOAT que en el caso que un vehículo, un accidente de tránsito, y las personas resulten agraviadas y no exista un SOAT detrás o un certificado de accidente de tránsito emitido por una FOCAC, para que estas personas no queden en un estado de indefensión, también el Fondo de Compensación del SOAT, solamente en esos casos, asuma los gastos y las indemnizaciones para que esta persona o esos agraviados puedan acceder a una atención oportuna. Más aún cuando al día de hoy, como mencionamos hace unos minutos, nos falta o tenemos la tarea pendiente que el 100% de los vehículos mantengan contratado un SOAT. Una pregunta que recibimos también en nuestra página web es la siguiente: si paralelamente a la indemnización del SOAT se podrá demandar para obtener una reparación civil. Recordémosle a nuestros amigos que nos acompañan en esta presentación, en esta capacitación, que el hecho que a mí me paguen una indemnización al interior del SOAT no perjudica los derechos que tengo yo o los familiares en su caso para demandar en la vía civil una indemnización por daños y perjuicios mayor a la indemnización recibida de la compañía de seguro. Mañana más tarde, luego de un proceso judicial, el proveedor judicial se va a pronunciar y va a establecer una indemnización. En ese momento, la indemnización que yo recibí del SOAT se va a descontar del monto fijado como indemnización como reparación civil al interior de este proceso judicial. Queremos ser contundentes en esto. Yo, si recibo una indemnización del SOAT, puedo acudir al Poder Judicial en busca de una indemnización mayor. Otra pregunta que nos hacen es, ¿tiene algún límite de personas cubiertas el SOAT en un mismo accidente? La respuesta es contundente: no. No existe ningún límite. Si yo estoy trasladándome en un vehículo y la capacidad de ese vehículo, por ejemplo, es para 5 personas, 2 personas adelante y 3 atrás, y en ese momento en el vehículo iban 1 o 2 personas más, las indemnizaciones son por igual a todas las personas. Todas las personas, en nuestro ejemplo, las 7 personas tienen derecho al 100% de las coberturas en función de su diagnóstico, en función del menoscabo que sufran, etc. Esa es una diferencia importante con el seguro convencional de vehículos. En un seguro convencional de vehículos, si la capacidad del vehículo es para 5 personas y van 6 o 7, las coberturas se van a dividir entre esas 7 personas, a diferencia, como hemos mencionado, del SOAT.
Eso es todo lo que hemos querido compartir con ustedes. Estamos seguros que le hemos alcanzado información valiosa, que le va a ser de mucha utilidad, y siempre nos encontramos a su disposición en la Asociación Peruana de Empresas de Seguros. Ustedes nos pueden hacer preguntas a través de nuestra página web, es www.apseg.org.pe. Ustedes ingresan sus preguntas, nosotros monitoreamos nuestra página web todos los días y en menos de 24 horas les podemos absolver su pregunta y absolver todas las dudas que tengan. Muchas gracias nuevamente a Sutran por esta oportunidad y esperamos vernos pronto. Una vez más, quisiera darle las gracias a Sutran por esta invitación. Estoy seguro que la información que les hemos alcanzado ha sido de utilidad y esperemos vernos pronto en una nueva capacitación. Muy buenos días. Gracias.